En el pasaje de hoy vemos una mujer que se encontraba en una situación límite. Era límite. A causa de una enfermedad que padecía durante 12 años, una enfermedad en la que estaba perdiendo sangre continuamente y no había manera de pararlo. Ciertamente, muchas personas a veces pensamos, sobre todo cuando somos jóvenes, que nos comemos el mundo, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, yo tengo mis planes, no hay quien pueda conmigo, ¿verdad? Pero realmente cuando viene una enfermedad, ahí nos damos cuenta, todos, que no somos nada. Todos. Y cuando estamos enfermos, cuando nos toca la salud, ahí nos damos cuenta de la realidad, que somos débiles, que no somos nada. Y esta mujer estaba así por 12 años. Y a causa de esa enfermedad había ido perdiendo fuerza. 12 años con flujo de sangre, no tenía fuerzas, apenas tenía nada de fuerza. A consecuencia de esa enfermedad, no solo había perdido la fuerza física y la salud, había perdido también la economía. ¿Por qué? Porque gastó, dice la palabra, toda su economía para poder remediar, para poder solucionar, sanar esa enfermedad. Lo intentó. En el Evangelio de Marcos, que cuenta el mismo pasaje, dice que incluso estaba peor después de estar yendo a esos médicos. Entonces se quedó encima pobre, sin fuerza, pobre, pero aparte es extraño que en un estado así no hubiera nadie con ella, no aparece ningún familiar que la estuviera acompañando. No aparecía ningún amigo que la estuviera ayudando, estaba en una situación extrema. Y ciertamente se había quedado sola. Y cuando la gente tiene dificultades, cuando las personas no tienen economía, ahí, muchos lo dicen, ¿verdad? Ahí se ven los verdaderos amigos. Y así se encontraba esta mujer, en ese estado tan terrible, tan caído, tan desesperado. Incluso era considerada por la sociedad una pecadora, porque pensaban que eso le venía a consecuencia de un gran pecado, de una maldición, y la despreciaban socialmente. Es decir, que estaba totalmente en un estado caído. No tenía ninguna esperanza. Estaba totalmente desanimada. Y así podemos encontrarnos también nosotros. Incluso siendo hijos de Dios, podemos sentirnos en una situación parecida. Pero ciertamente, esa señora, ¿cómo llegó a esa situación? Y nosotros, ¿cómo hemos llegado quizás a una situación similar? En este mundo todos tienen fe, todas las personas. No hay nadie ni uno que no tenga fe. Bueno, uno puede decir, ¿y los ateos qué fe tienen? Por supuesto que tienen fe. Tienen fe en su ideología, que por cierto está equivocada, pero tienen fe en sus ideologías. También los agnósticos tienen fe en sus creencias. Cada uno tiene fe, hay algo en lo que se apoya, en lo que cree. Todos, no hay ni uno que no tenga fe en algo o en alguien. Pero claramente, a través de la palabra, que es la verdad, vemos que hay dos tipos de fe. Está la fe en Jesús el Cristo, que nos da la vida, que nos salva, solo a través de Jesús el Cristo. Y luego todo lo demás, esa fe en cosas, en ideologías, en personas, esa fe es una fe que totalmente es incorrecta, es una fe que lleva totalmente al fracaso. Esos dos tipos hay.
Y ciertamente esa mujer vivía toda su vida con una fe incorrecta. Y ciertamente nosotros, incluso siendo hijos de Dios, habiendo creído en Jesús en Cristo, siendo hijos de Dios salvos, a lo mejor todavía estamos teniendo fe en otras cosas y por eso nuestra vida de fe no funciona, porque estamos sin darnos cuenta, no apoyándonos solo en Jesús el Cristo, sino apoyándonos en personas, en cosas materiales o incluso en nosotros mismos. Hace poco salió una noticia. Había un hombre que se hizo muy famoso, viral por internet, le llamaban el Risitas. Y era un hombre que tenía una risa que era pegadiza, ¿verdad? Se hizo famoso en todo el mundo por su manera de reír. Uno lo escuchaba y contagiaba esa risa, ¿verdad? Pero realmente, aunque parecía alguien, un humorista, alguien que siempre estaba riendo y hacer reír a los demás, pero su vida realmente no era así. Él, viendo su biografía, era una persona que tenía también su fe en cosas incorrectas. Él era una persona muy idólatra, muy idólatra. Y ciertamente siempre le acompañaron desgracias, desastres continuamente, aunque daba esa apariencia de que él era muy alegre y que la gente se reía con él, pero su vida era un drama andante, de verdad, era tremendo. Y él siempre tenía problemas, le venían accidentes, le venían problemas económicos, y llegó el punto que a pesar de que se hizo famoso, incluso llegó a tener economía, murió totalmente en la soledad, abandonado totalmente en un hospital de caridad, y después de morir, no hubo ni una persona que reclamara el cuerpo, que fuera allí para poder darle un enterramiento. Esa fue su realidad. ¿Por qué? Porque él, aunque era una persona que tenía ese talento, ciertamente su vida estaba aferrada a cosas incorrectas. Tenía una fe incorrecta. Por eso es muy importante dónde tenemos nuestra fe. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos tener la fe en Jesús el Cristo. Solo a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo vamos a tener la verdadera vida, la verdadera respuesta. Si tenemos la fe en otras cosas, como esta mujer, ciertamente van a venir dificultades incluso siendo hijos de Dios. Esa mujer tenía, y muchas personas tienen la fe en sí mismos, piensan que ellos son los que mejor saben, los que más vivos, los que mejor hacen las cosas, pero realmente es una fe que fracasa. Vemos Génesis 3, el hombre separado de Dios empezó a vivir en el yo, y el hombre sin Dios no es nada, centrado en sí mismo, pensando equivocadamente que es Dios. Es un engaño terrible. Fue un fracaso y sigue siendo un fracaso. Aquellos que tienen la fe en sí mismos, aunque sean sinceros, ciertamente eso lleva al fracaso continuamente. Hay gente que empieza a tener la fe en la economía, pensando que realmente el tener economía, eso les va a dar la respuesta, la felicidad, la solución a todos los problemas. Pero ciertamente esta mujer, con toda su economía, no pudo solucionar su problema, aunque la gastó toda. Porque la economía, realmente, si estamos apoyados solo en ella, la ponemos en primer lugar, ciertamente vamos a fracasar, como en Génesis 6. El ser humano separado de Dios estaba tan atrapado que buscaba cosas materiales, cosas carnales. Aquí en Corea hay una corporación que es famosa en todo el mundo, es Samsung. Todos conocemos de Samsung, los teléfonos en especial, ¿verdad? Son famosos en el mundo entero. Y es una empresa, una corporación que empezó de la nada, ¿verdad? Trabajando realmente el jefe de la familia,
algo humilde, pero empezó a trabajar y realmente pues era muy trabajador y tenía un talento, obviamente. Y fue creciendo esa empresa y conquistó y globalizó el mundo entero. Eran multimillonarios, lo son de hecho, pero esa familia que tenía su fe en la economía, ciertamente era una familia llena de desastres. El padre estuvo muriendo durante 5 años, lo tenían ahí con un tubo respirando, lo estaban dando vida artificial. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que al morir iba a empezar la pelea entre la familia por la economía. El hijo mayor, que supuestamente tenía que ser el heredero de la fortuna familiar, ya ha estado en prisión varias veces por problemas y por trampas económicas. Y la otra hija, la hija pequeña, se suicidó cuando tenía apenas 15 años. A pesar de que ya era multimillonaria, era una joven muy guapa, con estudios, pero se suicidó. Y la otra hija está separada y tiene una enfermedad incurable. Y la madre es una persona muy idólatra, que hace sacrificios a los ídolos continuamente, pero de una manera tremenda, pensando equivocadamente que así su familia va a tener respuesta. Pero ciertamente es todo lo contrario, porque realmente si tenemos nuestra fe en la economía, vemos que gente con mucha economía está llena de problemas continuamente, porque si uno está teniendo fe en cosas incorrectas, vienen desastres. Y esa familia, desgraciadamente, es una evidencia de que la fe en la economía no funciona, no da respuesta. Tampoco la fe en la ciencia, en la medicina. Por supuesto que son importantísimas y hay que utilizarlas, por supuesto que sí. Pero imagínense, si una casa tiene el fundamento doblado, la base, las columnas están dobladas, aunque edifiquen la casa muy bonita, ciertamente se va a estropear, ¿verdad? Porque la base está ya de una manera inclinada. Entonces, cuando se estropea la casa, pues la medicina pues hace una reparación, ¿verdad? Pero no soluciona el problema de base, va a volver otra vez a estropearse. Porque realmente la medicina de por sí, que es muy buena y que tenemos que utilizar, ciertamente no soluciona el problema fundamental, el verdadero problema. Por eso esta mujer fue con su problema, gastó su dinero en la ciencia, en la medicina, pero no pudo tener verdadera respuesta, verdadera sanidad. Tampoco si tenemos fe en las religiones, que son el esfuerzo del hombre por intentar llegar a Dios. No es que sean malas, pero no funcionan, porque es el esfuerzo de nosotros, y al ser pecadores, todo lo que hacemos a los ojos de Dios es pecado. Por eso no tiene ningún valor, ningún mérito para poder salvarnos, para poder darnos una nueva vida. Por eso la fe en religiones humanas ciertamente no funciona. Esta mujer, la religión la había rechazado, la habían declarado pecadora, maldita, tenía que estar separada de todo el pueblo. No le dio ninguna respuesta. Por eso es muy importante que podamos en este día salir de esa fe incorrecta, esa fe que lleva a los desastres, y poder tener esa fe correcta, esa fe en Jesús el Cristo. El Señor, cuando ella puso por gracia de Dios la fe en Jesús el Cristo, le dijo: tu fe te ha salvado. Y solo Jesús el Cristo salva, solo Jesús el Cristo restaura, solo a través de Jesús el Cristo somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo comienzo, porque es la única manera que Dios nos ha dado. Por eso que podamos estar firmemente poniendo nuestra fe, como Pedro pudo declarar en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pongamos nuestra fe en Jesús el Cristo, que es solución de todos los problemas. Le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Y de qué? ¿De qué nos salva Jesús el Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él? En primer lugar,
La fe, nuestra fe en Jesús el Cristo nos salva de los desastres, nos salva del poder de Satanás, nos salva del respaldo del infierno. Solo a través de nuestra fe en Jesús el Cristo podemos salir de esos desastres de Satanás, cambiar ese respaldo del infierno. Vemos que una multitud apretaban a Jesús, dice la palabra. Estaban ahí apretándolo, tocándolo. Pero de toda esa multitud, solo una persona pudo recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque todas esas personas que buscaban a Jesús, que tocaban a Jesús, no estaban entendiendo realmente quién era Jesús. Tenían un concepto equivocado de Jesús. Y en este tiempo es igual. Muchas personas que desde pequeño, por tradición, han escuchado de Jesús, ciertamente tienen un Jesús a su manera, como ellos piensan. No, Jesús es un maestro, no, Jesús es un profeta, no, Jesús era el primer revolucionario. Uno escucha y se queda sorprendido, ¿verdad? La cantidad de Jesús distintos que está diciendo la gente, pero Jesús es uno. Y solo la palabra de Dios nos muestra quién es. Por eso en Juan 20:31 dice la palabra: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios nos ha dado su preciosa palabra, los 66 libros que son inspirados por Dios, para que a través de esa palabra podamos conocer el núcleo, la esencia, que Jesús es el Cristo, y al creer en Él, al poner nuestra fe en Él, podamos ser salvados y podamos tener la verdadera vida. Ese es el deseo de Dios, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso la gente cree en Jesús de manera inconcreta, a su manera. Hay gente que piensa que Jesús es como algo, como una superstición, ¿verdad? Uno va a buscar a Jesús cuando tiene ese problema, esa circunstancia difícil, y a lo mejor si recibe respuesta, pues luego ya se olvida totalmente. Porque realmente es como para utilizarlo para lo que Él quiere, ¿verdad? La gente, sin darse cuenta, tiene ese concepto de Jesús, es equivocado, no están entendiendo quién es Él. Jesús es el Cristo, es aquel que Dios prometió cuando el ser humano quedó separado de Dios. El hombre cayó totalmente en desastres, cayó en pecado, cayó totalmente estar dominado por Satanás y no había manera de salir de ahí. Pero Dios prometió por gracia que Él iba a enviar a Jesús el Cristo para poder solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso durante todo el Antiguo Testamento el Señor está prometiendo que Jesús el Cristo vendría. Y por gracia de Dios, en el Nuevo Testamento, el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y Él es Jesús, el Salvador. Y vino para cumplir ese trabajo de Cristo, que son 3 oficios, ¿verdad? El verdadero profeta, que es el único camino que Dios nos da para regresar a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y Él es el verdadero sacerdote. Y Él murió en la cruz, derramó su sangre para liberarnos del pecado, para perdonar todos nuestros pecados. Y Él vino como el verdadero Rey, y en la cruz venció a Satanás. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos, podemos recibir esa salvación. Por eso Pablo está escribiendo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, por gracia de Dios, Dios que nos escogió por su gracia. El Espíritu Santo viene, nos regenera y nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para regresar a Dios, pero Él nos muestra que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador, y por fe, al creer en Él, en ese momento, al recibirlo en nuestro corazón,
es imputada en nuestra vida su justicia, nos convertimos en hijos de Dios. En ese momento recibimos esa salvación tan grande y ciertamente es solo a través de la fe en Jesús el Cristo. Por eso ciertamente al creer en Jesús el Cristo, que es la fe que Dios nos da correcta conforme a la palabra, en ese momento podemos salir de los desastres, del poder de Satanás, podemos salir del respaldo del infierno, cambiamos totalmente nuestro destino para estar una eternidad en el cielo. Esa es la salvación que podemos recibir solo a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Y no importa la situación que usted se encuentre, no importa las circunstancias, los problemas que tenga, cada día que ponga su fe en Jesús el Cristo, ciertamente, cuando toma ese pacto a través de la fe, va a experimentar el poder de Dios, va a experimentar la respuesta que solo Dios puede dar. Jesús es el Cristo. Esta mujer lo entendió por gracia de Dios. ¿Quién era Jesús? Por eso con sus últimas fuerzas, no tenía apenas fuerzas, pero con la última fuerza que tenía fue y consiguió tocar con el dedo el borde del manto, dice la palabra. Pero recibió respuesta. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque creyó correctamente quién era Jesús el Cristo. Y si nosotros creemos en Él, ciertamente vamos a tener respuesta. Vamos a tener respuesta solamente poniendo nuestra fe en Él. ¿Y de qué más somos salvados cuando ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo? Esa mujer recibió sanidad espiritual. Se convirtió en hija de Dios. Pero ciertamente todavía seguía estando débil, ¿verdad? Aunque había sido sanada, seguía estando débil. Seguía teniendo heridas porque había sido despreciada durante 12 años. Eso deja heridas en el corazón. Incluso ella había vivido con temor, escondiéndose durante 12 años. Eso queda heridas en los pensamientos. Por eso si solo hubiera recibido esa salvación espiritual y seguía viviendo con esas heridas, con esos pensamientos incorrectos, ¿hubiera podido disfrutar? No. Hubiera sufrido continuamente. Y muchos creyentes, salvos a través de Jesús el Cristo, ciertamente por no tener sanidad de las heridas del corazón, por no tener sanidad de los moldes incorrectos de nuestros pensamientos, de cosas que incluso nos atan todavía. Satanás hay todavía cosas donde tiene el dominio en ciertas partes de nuestra vida. Y si no somos liberados de eso, ciertamente nuestra vida de fe es muy difícil, ¿verdad? Por eso dice la palabra en el versículo 46, que cuando ella puso su fe en Jesús el Cristo, el Señor dijo, salió poder de Él. Y ciertamente, si tenemos la fe en Jesús el Cristo, vamos a salir de la debilidad también. Vamos a recibir sanidad de esas heridas que nadie más puede sanar. Vamos a poder sanar nuestros pensamientos y también vamos a ser liberados de esas áreas donde Satanás todavía nos engaña. Y hay gente que a lo mejor, siendo creyente muchos años, todavía hay áreas en su vida que está ocultando, tiene un problema, no tiene victoria en una área, le da vergüenza incluso confesarlo y piensa incluso al final que no va a poder salir de ahí, que no va a poder cambiar nunca, que ciertamente es hijo de Dios, pero va a tener que convivir con ese problema toda su vida. Hay gente que se desanima y cae en ese engaño. Por eso tenemos que estar restaurando nuestra fe. Tu fe te ha salvado. Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. A través de Él no solo recibimos esa salvación, nos convertimos en hijos de Dios, sino que también Él sana nuestras vidas, nos da el poder. Por eso tenemos que estar creyendo que Él ciertamente, Él va a poder sanar esas áreas, esas heridas, esos pensamientos incorrectos, porque al poner esa fe, con el dedo apenas tocó, pero creyendo
pudo salir el poder de Dios. Y ese es el poder de Dios. Cuando creemos es cuando vamos a experimentar el poder de Dios. Y ciertamente tenemos que tomar cada día la palabra sabiendo que esa palabra es viva y eficaz, es medicina para nuestros huesos. A veces nos acostumbramos y lo podemos hacer sin darnos cuenta como algo religioso. Sí, hago mi devocional, hago mi diario de oración, incluso el culto lo medito, pero sin darse cuenta uno puede caer en acostumbrarse, ¿verdad? Como hacerlo como una monotonía o incluso llega a ser algo religioso. Pero ciertamente esa palabra es la palabra de Dios, es espíritu y vida. Y yo tengo que estar creyéndolo, tomándola emocionado, sabiendo que a través de ella Dios me da respuesta, me da sanidad, creyéndolo. Tu fe te ha salvado. Y cuando oramos al Padre como hijos de Dios, ciertamente creyendo que Él nos escucha, que nos va a dar respuesta, tenemos que estar teniendo verdadera fe. No en las cosas humanas, sino en la fe correcta en Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Tenemos que creerlo. Ciertamente, si nos concentramos cada día en la palabra y oramos, a través de eso Dios va a dar sanidad en las heridas del corazón, del pensamiento. Eso se conecta totalmente a nuestro cerebro, al espíritu, y vamos a tener sanidad incluso física, porque el Evangelio, Jesús el Cristo, es poder de Dios para salvación, es el verdadero sanador. Por eso es tan importante que podamos estar creyendo. No, Dios no quiere que vivamos una vida a medias. El Evangelio es completo, es suficiente. Él quiere sanar cada área de nuestras vidas. Jesucristo tiene el poder para hacerlo, para cambiarnos, para transformarlos, porque en Él tenemos ya toda la respuesta. Por eso que cada día vayamos solo a Él, pongamos nuestra fe solo en Él y estemos tomando su palabra, llorando con ella. Hay una persona que aunque escuchó el Evangelio, la verdad que tiene graves problemas mentales. Incluso esta persona piensa que alguien le persigue. Va por la calle y piensa que la gente le persigue. Es un problema mental, nadie le persigue. Pero una vez tuvo hasta un problema con una persona acusándole, vino la policía que le estaba persiguiendo. Era mentira, ese hombre pasaba por ahí tranquilamente. Es un problema mental grave. Sus padres son personas de mucha economía, pero siempre han estado agarrados al dinero, viviendo como pobres aunque son muy ricos. Y nunca daban dinero a sus hijos. Y esta persona, por esas heridas, llegó un momento que empezó a tener esos problemas mentales y medicándose continuamente, que por supuesto no da verdadera respuesta. Puede ayudar, de hecho lo hace, pero no es la verdadera respuesta. Entonces, esta persona incluso en su perfil de las redes sociales pues tenía unas fotos súper extrañas, la verdad, muy oscuras, ¿verdad? Que eso refleja su estado espiritual. Entonces le empezamos a ayudar con la palabra, ayudándole a que escuchara, se concentrara con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en un estado que una persona ni se puede concentrar, que tiene problemas mentales graves, solo escuchando la palabra todos los días, ciertamente esa persona empezó a cambiar. Un día de repente empezó a cambiar las fotos de su perfil, ya todas con luz, ¿verdad? Eran alegres. Ya estaba cambiando totalmente su estado espiritual, solo ayudándola a escuchar la palabra. Y ciertamente, no importa la enfermedad, el problema, la herida que tengamos, Jesús es el Cristo. Si tenemos fe en Él, aquí lo dice, tu fe te ha salvado y la palabra de Dios es eterna. Que dejemos la fe en cosas incorrectas, que tengamos la fe en Jesús el Cristo y que no nos acostumbremos, que nos demos cuenta que de verdad Él es consumador de todos los problemas, es solución de todos los problemas y que estemos teniendo fe en Él. No importa su circunstancia, su situación, lo difícil que humanamente parezca. Le bendigo en el nombre de Jesucristo.
como esta mujer, por gracia de Dios, que ponga su fe en Jesús el Cristo, que desafíe, que vaya a Jesús el Cristo, como esta mujer fue y tocó con el dedo el manto, ciertamente pudo recibir esa salvación, pudo recibir esa sanidad, y ese es el poder de Jesús el Cristo. ¿Y cuál es la tercera cosa? Que si ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo vamos a ser salvados. El futuro. El futuro. Ciertamente dentro de Jesús el Cristo tenemos solución para el pasado, para el presente, pero también para el futuro. El Señor habla claramente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El deseo de Dios es la evangelización mundial y todo lo está moviendo en esa dirección. Por eso nosotros, sus hijos, tenemos que enfocarnos a la dirección de Dios, ¿verdad? Porque ahí dentro tenemos todo nuestro futuro preparado por Él, tenemos todas las respuestas. Pero hay hijos de Dios, gente que ama a Dios, que aunque han recibido gran sanidad en su vida, gran respuesta, luego sin darse cuenta, cuando ya tienen la respuesta, sin darse cuenta, empiezan a tomar su propia dirección, buscando su propio plan. Y ya empiezan a tomar sus caminos. No funciona. Vienen problemas continuamente porque son nuestros caminos, nuestros planes. Y tenemos que estar teniendo nuestra fe en Jesús el Cristo, porque Él salva nuestro futuro, y alinearnos a lo que Jesús el Cristo nos dice claramente. Él nos llama para proclamar este Evangelio. Y me acuerdo exactamente de un hermano muy querido. Él tuvo problemas graves de droga, muchos problemas, muchos años. Pero el Señor lo salvó, el Señor lo sanó. Y él, tomando el pacto de Jesús el Cristo, pudo ser restaurado, pudo totalmente incluso tener una familia, tener una empresa exitosa. Pero cuando ya todo le iba bien, y ese es realmente el tiempo donde más podemos ser tentados, cuando todo parece que va bien, en ese momento empezó a cerrarse a otras cosas. Y por supuesto Satanás lo engañó. No solo lo engañó, sino que él cayó gravemente, destrozó su familia, Satanás destrozó su empresa, y él terminó de una manera muy triste. Por eso ciertamente que pongamos nuestra fe en Jesús el Cristo. Si tenemos la fe solo en Jesús el Cristo, que es la fe correcta, ciertamente vamos a ser salvados. Salvados en primer lugar de los desastres de Satanás, del respaldo del infierno, pero también salvados de esas heridas del corazón, de los pensamientos incorrectos, de la debilidad. Y con ese poder vamos a ser salvados del futuro. Porque Dios tiene todo preparado. Él nos ha llamado para ser testigos. Por eso el Señor, cuando esa mujer fue sanada, preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Él sabía perfectamente quién era, ¿verdad? Él sabe todo. Pero ¿por qué diría quién me ha tocado? Al final esa mujer, porque esto ni los discípulos lo entendían: Señor, una multitud te oprime y tú dices quién me ha tocado. Pero también tenía una enseñanza para ellos. Y ahí al final esa mujer temblorosa se levantó, cayó de rodillas delante del Señor. ¿Y qué hizo? Dio testimonio. ¿Por qué la llamó el Señor? El Señor quiere que nuestro futuro entendamos que tiene una misión, que somos testigos. No quiere que nos recibamos esa bendición y hagamos nuestra vida. No funciona. Él nos ha llamado para ser sus testigos. Por eso quería que esa mujer testificara que solo a través de poner su fe en Jesús el Cristo pudo recibir la verdadera sanidad, la verdadera salvación. Y Él, por su gracia, un día vino a nuestras vidas y también nos salvó, nos sanó. Y Él quiere que estemos testificando, lo que no estemos escondidos, sino que nos levantemos y estemos transmitiendo que solo a través de poner la fe en Jesús el Cristo podemos tener verdadera respuesta. Esta mujer testificó. Y si estamos ciertamente aferrándonos cada día a Jesús el Cristo, ciertamente siendo testigos, vamos a ver cómo nuestro futuro
ciertamente está salvado. ¿Por qué? Porque al predicar el Evangelio, Dios va a encargarse de todo lo demás. Al predicar el Evangelio, sobre todo a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, ciertamente ese futuro ya está asegurado, porque ¿cuál es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos? Bueno, la mayoría diría, pues mucha economía, mucha educación, y por supuesto es importantísimo. Pero si no tienen el Evangelio, aunque tengan mucha educación, mucha economía, incluso es peor, ¿verdad? Porque la economía, la educación no les puede salvar de los desastres, no les puede salvar del poder de Satanás. Solo Jesús el Cristo, la verdadera fe, es la que nos puede salvar también del futuro. Y transmitiendo el pacto de Jesús el Cristo, ellos van a ser testigos que sigan proclamando este Evangelio. Y Dios va a obrar grandemente a través de sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Puede que como hijos de Dios, sin darnos cuenta, estemos poniendo nuestra fe en personas, nuestra fe en cosas materiales o en otras cosas. Ciertamente, eso es una fe incorrecta que lleva totalmente al fracaso. Tenemos cada día que poner nuestra fe solo en Jesús el Cristo. Esta mujer, en medio de problemas, por gracia de Dios, puso su fe solo en Jesús el Cristo, y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, porque al poner la fe en Jesús el Cristo somos salvados de los desastres de Satanás, del respaldo del infierno. También somos salvados de nuestra debilidad, de nuestras heridas. Somos salvados y liberados totalmente a través de nuestra fe en Jesús el Cristo. Y somos salvados también del futuro, porque siendo testigos vamos a ver cómo ciertamente Dios tiene todo preparado para nosotros, cómo realmente esa bendición, al traspasarla a las siguientes generaciones, Dios los va a levantar también como testigos. Ese es el deseo de Dios. Por eso, en este día, que puedan tomar fuertemente esta palabra. No es por ser muy simpático, por ser muy fuerte, no, por poner su fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Y ciertamente que estén restaurando esa fe correcta conforme a la palabra de Dios. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas.